Bienvenidas, bienvenidos a este acto entrañable que, con motivo de la festividad del patrón de la Facultad de Filosofía y Letras, San Isidoro de Sevilla, va a tener lugar esta mañana. Señor decano, creo que ya son varios los actos con motivo del patrón, ¿no? Algo original, importante y que caracteriza a nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras en la organización de estas actividades que se prolongan pues durante más de una semana. Querido Juan José, bienvenido a la Universidad de Granada. Muchas gracias. Yo no estoy aquí como rectora, estoy más bien como forofa tuya. Qué Por bien. tanto, voy a disfrutar, que también viene bien tener algún rato de relax, ¿no? Y sobre todo de aprender de tu sabiduría y de tu inteligencia. Bien, tiene la palabra doña Ana Gallego Cuiñas, vicedecana de Actividades Culturales e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias, señora rectora magnífica. Yo voy a leer un breve texto que he escrito para la ocasión y que he titulado Las sombras de Juan José Millás. Les adelanto que no es un texto erótico, sino hablo de sombras en general. Empezar una presentación es un instante crucial, como cuando se comienza a escribir una novela. Es el instante de la lección y en él se nos ofrece la posibilidad de decirlo todo de todos los modos posibles. Pero tengo que elegir en esta ocasión un solo motivo significativo que condense y revele la posición desde la que escribe y lee Juan José Millás. Y mi elección ha sido comenzar por las sombras de su ficción. Las luces las conocemos todos. Desde 1990 publica semanalmente un articuento en El País, esos artículos de opinión atemporales que se acercan muchas veces a microrrelatos fantásticos, al estilo de Cortázar, como señala Fernando Valls, al tiempo que ha publicado más de 30 obras ya. Y en ellas, de una manera u otra, se alude a este concepto, la sombra, es decir, lo invisible, lo inaprensible, el doble, el espejo, el vacío, la oscuridad, el mal, la soledad. Desde su primer texto encontramos títulos como Cerbero son las sombras, El jardín vacío, es decir, la reproducción de la imagen de la ausencia, Primavera de luto, o sea, de nuevo lo opaco, lo oscuro, La soledad era esto, No mires debajo de la cama, Cuerpo y prótesis, ¿qué es sino la sombra, ¿no? Sino una suerte de prótesis, Sombras sobre sombras y la última, ¿no? Recién salida, calentita, del horno, Desde la sombra, publicada por Seix Barral. Así la sombra es esencial en su ficción porque cristaliza la presencia de cierta tradición literaria y toda tradición, además, es ya una sombra, una huella, más cercana a la estética oriental que occidental. Pienso en Borges, en Carver, en Tanizaki y, cómo no, en Kafka. Recordemos el célebre poema de Borges, Elogio de la sombra. Vivo entre formas luminosas y vagas, que no son aún la tiniebla. O a Tanizaki cuando dice que la belleza reside en el enigma de la sombra. El claroscuro, la extrañeza, la ambigüedad, la tensión entre la causalidad real y la causalidad mágica, es decir, la imaginación, el sueño, lo irreal, el simulacro, recorren toda su poética. Pero la sombra aparece también como un lugar de resistencia, una escritura política que se enfrenta a la transparencia y a la autocomplacencia del neoliberalismo y sus prácticas sociales y culturales neutralizadoras. En el último libro de Millás, ¿no?, que os recomiendo desde ya, podemos leer un homenaje al desplazamiento, al punto ciego, al lugar de enunciación de los que están afuera del centro, de la luz, el outsider, el no visible, el subalterno, el fracasado, desde la lógica utilitarista y patriarcal del capitalismo, por su edad, por su oficio, por su físico, por su experiencia, que mira y narra desde otra perspectiva. Pero nuestro invitado no hace de la marginalidad únicamente un tema, sino una forma de articulación del relato sobre la base del silencio y de la imposibilidad de la verdad, que no es más que una construcción, una impostación, tal vez una convención. Esto es, la intriga como motor de la narración, sostenida en el suspense, la sorpresa o la revelación. Y esto me parece que también es un gesto político, porque nos aboca a una lectura insomne que nace de la consabida tensión entre literatura y vida. Estar siempre despiertos, alertas, releer,
repensar, practicar la sospecha, la duda, el cuestionamiento como armas contra la psicopolítica actual y su retórica de la suma, de ese capitalismo sin alma, como él lo llama, cuantitativo y positivista, de lo visible, de la materia. Y es que siempre hallamos en los textos de Millás una historia cóncava, indecible, ¿no? Cito de nuevo a Borges, una sombra, una resta, o mejor, la práctica de una resistencia desde la pérdida, desde los restos que no se leen, para ganar lecturas alternativas que están en la sombra de la literatura y de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gallego. A continuación tiene la palabra don Domingo Sánchez Mesa Martínez, catedrático del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, que realizará una entrevista al escritor y periodista don Juan José Millás. Muchísimas gracias, querida rectora. Gracias a Ana, al decano y al vicedecanato de Actividades Culturales por invitarme a formar parte de esta sesión y este homenaje a Juan José Millás. Vamos a reeditar una ocasión feliz en la que nos conocimos hace ya más de una década, en varios veranos de los cursos santanderinos de la Menéndez Pelayo, en que en escenarios parecidos charlábamos sobre los libros que publicaba Millás entre el 2001 y el 2005. De manera que estoy muy feliz y tremendamente agradecido por tener la oportunidad de compartir con todos vosotros este diálogo. Más que hacer un recorrido biobibliográfico que sería demasiado largo y muy complejo, la idea de esta entrevista es la de tocar una serie de grandes temas o preocupaciones en la literatura de Millás. Como vamos a ver, y muchos de ustedes ya saben, tiene una complejidad y una riqueza genérica enorme, pero estamos obligados, puesto que el ciclo se titula El intelectual y su memoria, comenzar haciendo algo de memoria para preguntar a Millás, a la altura de 2016, con Desde la sombra recién publicado, qué es lo que queda o qué influencias y cuáles son las constantes, la savia nutricia de esa matria que es la infancia, que en el mundo, en ese gran ejercicio y laboratorio de autoficción que fue el libro El Mundo, la novela premiada con el Premio Planeta en el 2007 y luego el Premio Nacional de Narrativa en 2008, el autor, el personaje protagonista que coincidía en su nombre con la persona que firmaba el libro, Juan José Millás, recordaba la frase que él llama fundacional de su padre, cuando a modo de veneno o de fármaco, como si de la escritura literaria se tratara, su padre le hablaba, al mostrarle un bisturí eléctrico, cómo ese bisturí cauterizaba la herida al mismo tiempo que la abría. ¿Podrías hablarnos un poco sobre qué queda o cuáles son las claves también de todo ese mundo a la altura de 10 años después de la publicación de esta novela en ti, ahora mismo, sobre ese territorio de la infancia? Buenos días, rectora, decano, vicedecana, muchas gracias por su hospitalidad. Muchas gracias a todos vosotros por venir y a ti, Domingo. Bueno, ¿qué queda? Pues yo creo que queda todo y que cada día queda más, ¿no? Porque ya sabéis que a medida que uno se hace mayor, funciona mejor una memoria larga que en la corta. De manera que esta escena a la que se refería Domingo, yo la viví. Mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina y entonces, bueno, pues y lo tenía allí en la casa mismo, ¿no? Separado por un patio. Y él construía instrumentos para quirófano. Y él presumía de haber sido yo el primero en construir un
un bisturí eléctrico en España. Hasta la llegada del bisturí eléctrico se operaba simplemente con un estilete, una navaja bien afilada. Y el problema de estos bisturíes antiguos es que al abrir, claro, todo se inundaba de sangre y el médico tenía muchos problemas para ver la zona que tenía que operar. Entonces, para eso se inventaron, mi padre también los fabricaba, unos extractores de sangre, que era simplemente un tubo que se aplicaba a la herida y chupaba la sangre a una velocidad enorme y que la depositaba en un bote y dejaba momentáneamente limpia la herida. Entonces, la llegada del bisturí eléctrico fue revolucionaria porque el bisturí eléctrico, al mismo tiempo de abrir, cauterizaba la herida, con lo cual no había después. Bueno, entonces mi padre, que veía muchas revistas americanas para inspirarse en los aparatos que él hacía, porque él tenía también mucho de inventor, le gustaba inventar, pues debió ver en una revista americana aquel bisturí, aquellos comienzos del bisturí eléctrico, y entonces él fabricó uno. Y yo recuerdo una escena de aquellos años en casa, yo era un crío, tendría 8 o 10 años, no sé, y lo recuerdo sobre la mesa del taller, era una mesa enorme de madera, como esta, pero claro, una mesa muy deteriorada por las herramientas, por las limaduras de tornillos, y lo veo enfebrecido, probando el bisturí eléctrico sobre un gran filete de ternera, ¿no? Y entonces, al principio lo hacía sobre filetes, luego mi madre me dijo que eso era muy caro y empezó a experimentar con patatas también. Bueno, el caso es que para un niño aquella escena era muy surreal, porque era ver un filetón de carne en medio de un banco de un taller, de una mesa de un taller que está llena, como digo, de alicates, de destornilladores, de tuercas, de tornillos. Entonces era muy raro, era un contraste, ¿no? Y eso por un lado, y por otro él insistiendo. Y entonces un día estaba yo allí a su lado mirándome fascinado por aquella abstracción suya, y se volvió y me dijo esta frase de: fíjate, Juanjo, cauteriza la herida al tiempo de hacerla. Y a mí aquella frase me quedó sin saber muy bien qué podía significar el verbo cauterizar. Luego averigüé, sí, que era como cicatrizar, pero sí entendí que era una cosa de contrarios, ¿no? O sea, que hacía simultáneamente dos cosas contrarias, ¿no? Y aquella frase pues se quedó ahí en mi inconsciente, y un día, muchos años después, cuando empecé a escribir El Mundo, que es esta novela autobiográfica a la que se ha referido Domingo, esa novela tiene una génesis curiosa, porque en principio yo no había pensado nunca en escribir una novela autobiográfica. Lo que pasa es que yo en aquella época había hecho para El País Semanal una serie de reportajes a los que bautizamos como el Proyecto Sombra, porque consistía en que yo pasaba durante un tiempo con una persona y luego contaba esa experiencia, lo que había significado para mí la experiencia de haber estado con esa persona. Y ya, cuando ya llevábamos muchos, no me acuerdo cuántos, están recogidos en un libro estos reportajes, o una selección de estos reportajes, yo ya le dije al editor que ya estaba un poco cansado y que ya el proyecto estaba agotado y que deberíamos acabarlo, ¿no? Y el editor de la revista me dijo: bueno, de acuerdo, pero a condición de que hagas una última sombra en el que el personaje al que persigas seas tú mismo, ¿no? Y yo al principio me quedé un poco sorprendido, pero luego la idea me gustó. Y entonces empecé durante unos días pues a vigilarme y a seguirme a mí mismo, como vigilaba y seguía a los personajes sobre los que había escrito estos reportajes.
Y un día, y claro, yo ya llevaba esta idea en la cabeza, porque cuando tienes un proyecto de este tipo, pues vas con en la cabeza todo el rato. Y un día estaba en un hotel en Barcelona y recuerdo que me vino, estaba sentado en la cama pensando en este reportaje y me vino a la memoria la frase esta de mi padre. Y yo pensé, caramba, esto es lo que hace la escritura. La escritura abre heridas que cauterizan el momento mismo de abrirlas. Y en ese instante me levanté, me senté a la mesa de la habitación y en estas cuartillas que hay en los hoteles, con el membrete del hotel, me puse a escribir y allí escribí casi de manera automática 10 folios, que serían los 10 primeros folios de la novela. Y allí me di cuenta de que realmente aquello no era un reportaje, sino que era una novela que había venido a mi encuentro, porque yo nunca habría pensado en escribirla, ¿no? Y entonces sí fue un ejercicio de memoria, porque volví a la calle de mi infancia, en fin, vi toda aquella atmósfera. Yo vivía en Madrid, yo nací en Valencia, pero a los 6 años me trasladé a Madrid con mi familia y nos trasladamos a lo que entonces era un suburbio, ahora es una zona muy cara, pero entonces allí se acababa, en mi calle prácticamente se acababa la realidad. Después ya no había nada más que campos y descampados. Y aquellos años fueron muy ricos porque fueron muy pobres. Yo he escrito algún artículo sobre esto que se suele llamar las horas muertas, ¿no? Las horas de aburrimiento. Ahora prácticamente no hay horas muertas, porque las horas muertas son una cosa de la antigüedad. Ahora no hay horas muertas porque siempre hay algún objeto que te atrae, que te llama, pero entonces nos aburríamos mucho, ¿no? Y yo luego he llegado a pensar que aquellas horas muertas fueron las más vivas de mi existencia, ¿no? Aquellas tardes larguísimas del verano, que empezaba con la siesta de los padres y aquello era eterno y pasaban cosas, sin embargo, misteriosísimas. Mi padre, por ejemplo, tenía una moto, una Vespa, y mi padre y mi madre siempre se echaban la siesta después de comer en el mes de agosto, por ahí, o junio y agosto, que en Madrid eran meses terroríficos de calor. Y durante la siesta, pues allí estaba prohibido hacer ruido, y entonces tenías que hacer las trastadas sin ruido. El caso es que tenía allí en el patio de la casa, mi padre tenía la moto esta. Y esta moto tenía una cosa muy misteriosa, y es que el asiento se levantaba y debajo del asiento estaba el tapón del depósito de la gasolina. Y el mismo tapón era un tapón era fantástico, era un tapón muy retórico, parecido al de las gaseosas, ¿no? Solamente que en depósito de gasolina. Y a mí me gustaba jugar con el tapón aquel, pero claro, al abrir el tapón me venía en orden la gasolina, que a mí me fascinaba en orden la gasolina. Y luego ya me di cuenta ya de mayor que yo fui un niño drogadicto, sin saberlo. Porque en aquellas siestas abría el tapón y debía de coger unos colocones de gasolina tremendos. Pero, el calor evaporaba. Claro, el calor evaporaba y tal. Pero yo no era consciente, a mí es que me gustaba ese olor como nos gusta el olor de la colonia. Entonces, cuando mis padres se iban a dormir en la siesta, yo me iba corriendo a la moto. O sea que eran unas horas muertas, en fin, que era como los fumaderos de opio, estos asiáticos, que ves a la gente tan tranquila, ¿no? Y luego, otro asunto
muy interesante que he contado muchas veces, pero que tiene que también es fundacional de mi literatura y de... Es que allí en mi casa no había libros, pero había un libro maravilloso que era la Enciclopedia Espasa, que era una enciclopedia que tenía más de 100 tomos y que ahora ya no se edita, pero es una enciclopedia que no tiene nada que envidiar a Británica, que siempre se habla de la Británica. La Espasa era una biblioteca fantástica, estaba muy bien escrita y tenía unas ilustraciones increíbles. Todavía se puede conseguir, no a buen precio en librerías de viejo, y se conservan bien. Yo tengo una edición del año 1917 y se conserva mejor que en los libros de los años 70, que se deshacen todos porque el papel tiene mucha pasta química, en fin. Bueno, y entonces aquella enciclopedia que mi padre tenía en su despacho, para darle honor, el despacho de mi padre pues era donde hacían las facturas de los aparatos que hacía, ¿no? Pero la Enciclopedia Espasa siempre da un aspecto de honorabilidad por los tomos negros, las letras doradas. Y pues en estas horas de aburrimiento, quizás después de haberme colocado con la gasolina, me iba allí al despacho de mi padre, que además estaba fresco, porque era la zona más fresca de la casa, y entonces cogía al azar, los cogía para ver ilustraciones, porque las ilustraciones de la Enciclopedia Espasa eran maravillosas, ¿no? Y claro, las ilustraciones inevitablemente a veces me llevaban al texto, ¿no? Porque recuerdo que había una ilustración estupenda que era sobre el mimetismo, y entonces era una ilustración que se veía unas hojas de un árbol y ahí entre medias se descubría de repente un insecto palo, se descubría una mariposa que parecía las hojas de un árbol. Era muy entretenido ir buscando qué animal estaba camuflado allí en aquella imagen, ¿no? Y claro, pero eso me llevaba pues muchas veces a leer, y recuerdo el artículo de mimetismo, era fantástico. Sí recuerdo que me impresionó mucho que decía que había unos gusanos que para evitar ser comidos por los pájaros adoptaban la forma de una cagarruta de pájaro, de un excremento de pájaro, ¿no? Y sí recuerdo haberme preguntado aquellos años si valía la pena, en fin, conservar la vida a ese precio, ¿no? Y bueno, todos los artículos eran... Pero claro, yo como a esta edad, pues naturalmente, igual que cuando tenemos el primer diccionario, buscamos las palabras, los términos más escabrosos y todo esto, pues a mí me gustaba, lógicamente, buscar pues las palabras más raras. Y recuerdo la palabra muerte. Yo era un niño muy morboso. Y entonces la palabra muerte era larguísima, se podía extraer, si se extrajera el artículo de la enciclopedia, se podría publicar un librito con esa, porque era extensísimo, ¿no? Y contaba cosas muy interesantes. En aquellos momentos de la edición de la Enciclopedia Espasa debía de estar muy de moda la autopsia, porque hacían autopsias continuamente. Y entonces te explicaba, una de las cosas que te explicaba era cómo se hacía una autopsia, ¿no? Luego yo se la hacía a los animales. Lo que pasa es que yo se lo hacía en vivo. Bueno, y decía, daba especificaciones como que si en el lugar donde se había producido la muerte no había medios para hacer una autopsia completa, se podían meter las vísceras en una vasija de barro y trasladarlo a otro sitio. Y también recuerdo que en aquel artículo se explicaba cómo averiguar si alguien que creemos que ha muerto de verdad. Y aparte daba varios sistemas, pero el primero que daba naturalmente es este tan conocido de acercar el espejo a la boca del supuesto difunto
y para ver si se empaña. Si se empaña, naturalmente está vivo. Pero decía que era más seguro otro sistema que consistía en acercar una cerilla encendida al dedo gordo del pie del supuesto cadáver. Y decía, si se hincha y revienta es que está vivo. Y bueno, y el artículo, que ya digo, era fantástico desde cualquier punto que se mirara, terminaba con una historia que a mí me marcó profundamente. La historia era que contaba de un señor de Segovia cuya mujer estaba embarazada y ya a punto de dar a luz, pero él, por razones de trabajo, las que fueran, tenía que abandonar, tenía que salir de Segovia e ir a no sé dónde, a Valladolid, no sé. Y entonces ese hombre pues cogía su caballo y se iba. Pero cuando estaba haciendo noche en la primera posada, llegaron unos mensajeros diciéndole que tenía que volver porque su mujer había fallecido. No que hubiera de parto y nada, que había fallecido, de lo que fuera. Entonces el hombre cogió de nuevo su caballo y volvió a Segovia para acudir a su entierro. Pero cuando llegó ya la habían enterrado. Entonces fue al cementerio y pidió que abrieran la tumba para despedirse de ella. Y en el momento de levantar la lápida se escuchó el llanto de un niño, que era el niño que estaban haciendo en ese instante de la madre muerta. Y el artículo terminaba literalmente con estas palabras que voy a decir, referidas a ese niño. Decía, y vivió muchos años llegando a ser alcalde de Jerez. Entonces yo siempre digo que yo me he pasado una vida compitiendo con ese artículo. O sea, yo lo único que he querido hacer en la vida es un texto tan eficaz como ese y en donde el terror y el humor se mezclaran, se trenzaran de ese modo tan eficaz. Porque claro, no sabes que realmente no sabes si es un cuento de terror o un cuento de humor. No sabes si te ríes, te sientes mal y si no también, ¿no? Y esa mezcla fue ya la lectura de ese artículo y de esta parte final del artículo donde se relataba esto, que debe ser un suceso verdadero, pero ese final, ya digo, es algo que me marcó profundamente porque yo debí intuir, en aquel momento no lo podía verbalizar, claro, porque era un crío, y además yo ni siquiera había pensado que me dedicaría a escribir, pero en aquel momento debí de intuir yo que aquello era lo que llamábamos literatura, ¿no? Que aquella mezcla, que aquella combinación extraña entre el terror y el humor debía de tener mucho que ver con la literatura, ¿no? Bueno, pues este era un poco así el cuadro de aquella casa, que era un caserón muy grande, destartalado, con desván, y sobre todo lo que el recuerdo que tengo es de las horas muertas del verano. Luego estaban las horas de invierno. Las horas de invierno, perdona Domingo, voy a extenderme un poco de esto. Las horas de invierno eran distintas porque estaban marcadas por el horario escolar. Pero nosotros pasábamos mucho tiempo en la calle. Y entonces en mi barrio había una biblioteca pública, cosa rara en aquellos años, supongo yo, pero estaba... donde nosotros nos metíamos no para leer, sino para refugiarnos del frío. Pasábamos allí un ratito, nos calentábamos y volvíamos a la calle. Pero claro, como allí había que estar en silencio, como en la siesta también de mis padres, en la siesta de mis padres me llevó a la enciclopedia Espasa y el silencio de la biblioteca me llevó un día a levantarme y coger al azar un libro. Era una biblioteca de 2 pisos, creo que en el piso de arriba todo era infantil y en el piso de abajo los adultos. Y entonces me levanté y cogí un libro al azar. Y ese libro era 5 semanas en globo de Julio Verne. Esta fue la primera novela que yo he leído. Y empecé a leerla y me caí dentro de ella. Fue como cambiar de dimensión. El otro día me ocurrió algo muy curioso no sé dónde estábamos,
que estuve firmando, sí, en Barcelona, en el de Sant Jordi, el domingo pasado, el sábado pasado. Y es que estaba firmando libros y llegó una señora de unos 45 años para que me firmara un libro. Y me dijo, mire usted, yo no había ido nunca. Mi vida era completamente ajena al mundo del libro. Yo me lo explicaba de tal manera que yo decía, bueno, ella era tan ajena al mundo del libro como yo soy ajeno al mundo del fútbol, algo así, ¿no? O sea, que para ella el libro no había formado parte de su vida ni como proyecto ni como nada, ¿no? Y un día empezó a escucharme en la radio, en un programa de radio que tengo yo, y me gustó, dice que me gustó mi voz, ya hay que tener gusto, y mi dicción, ya hay que tener gusto. ¿Vale? Bueno, el caso es, pero como yo hablaba de libros a veces, y ella entonces, ya como tenía esta transferencia al libro hecha a través mío, o a través de mí, pues se compró un libro mío y empezó a leer, ¿no? Y bueno, y aquello la convirtió en lectora, y ahora era una lectora enfermiza. Y a mí me emocionó mucho, claro, pero cuando se fue, yo pensé, pues esto de a los 45 años convertirte en lector debe ser como descubrir una dimensión de la realidad fabulosa, ¿no? O sea, debe ser una cosa que no nos podemos ni imaginar. No nos podemos ni imaginar que tú hayas estado 45 años sin acercarte a ese mundo y que de repente te conviertas en un lector enfermizo de novelas, ¿no? Bueno, pues algo así me pasó a mí con menos edad. Descubrí otra dimensión de la realidad. Recuerdo que cuando iban a cerrar la biblioteca, claro, yo llevaba leídas unas páginas y yo no era socio de la biblioteca, por lo tanto no me podía llevar el libro a casa. Me tenía que desprender de él. Y recuerdo aquello con un desgarro tremendo. Y recuerdo como al día siguiente, nada más salir del colegio, lo primero que hice fue irme a la biblioteca para seguir leyendo el libro. Y a partir de ahí, quizá el segundo libro fue El viaje al centro de la Tierra, y a partir de ahí me convertí en un lector enfermizo. Pues, como podéis imaginar, voy a tener que intentar hacer las preguntas de 2 en 2 o de 3 en 3, porque como maestro del articuento y del microcuento, al final acabamos teniendo el diálogo entero en estos últimos 20 minutos, ¿no? Porque ahí está prácticamente todo. Pero bueno, por seguir, antes de entrar en el más puro presente de problemas relacionados con la literatura y con la realidad, es muy breve memoria de los tiempos previos al Millás escritor profesional. Quería preguntarte en esa doble pregunta por tus años universitarios. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Tú fuiste alumno de una facultad como esta en la Complutense, pero no terminaste tus estudios, decidiste no terminarlos. Y también por esos años en los que empiezas a trabajar, entre otras cosas, en el gabinete, o como escritor también, como periodista o como miembro del equipo de comunicación de Iberia. En el 77 vendrá la primera novela, Visión del ahogado. Quería preguntarte por esos años, de manera sintética, esos años que estuviste en el campus, que podrías recordar, y luego ese momento en que se produce el salto de estas profesiones que tú escribías a la publicación de la primera novela. ¿Sí? Bueno, yo estaba trabajando, yo hice sexto, quinto, entonces eran quinto de bachillerato, sexto de bachillerato y preuniversitario, antes de la universidad. Y entonces yo estaba trabajando en una institución, en una caja de ahorros, en la Caja Postal de Ahorros, que era una institución del Estado que ya desapareció, donde trabajaba de 8 a 3. Y esto me permitía estudiar por las tardes. Iba a una academia por las tardes. Y entonces justamente cuando iba a pasar a la universidad, en la universidad no había curso nocturno, con lo cual ahí se acababan mis estudios. Pero ya durante el último curso de la academia esta, hicimos presión y conseguimos que hicieran un curso nocturno. Y entonces yo me matriculé en la Facultad de Filosofía y Letras en el curso nocturno, que empezaba, creo, a las 7 y terminaba a las 10 o así, ¿no? Pero claro, como yo iba a las 7, iba a veces un poco antes,
me integré más que con el grupo nocturno, con los que terminaban de diurno, porque era gente que estaba más cerca de mis intereses y también por la actividad política que había. Y entonces estudié 2 cursos, que entonces eran 2 cursos de comunes. Entonces la carrera de filosofía tenía 2 cursos de comunes, primero y segundo, y luego cogías una especialidad. Ya cogías filosofía pura o psicología o una filología, aunque fuera. Y lo cierto es que aquellos 2 cursos de comunes eran muy buenos, porque o sea, te daban una formación general muy sólida, ¿no? Ya viniendo de un bachillerato que no era malo, ¿eh? Y de un primer universitario. Antes recordaba yo con el decano que yo tuve un profesor de latín en preuniversitario, en el Instituto Ramiro Maeztu, ahí lo hice, que era un latinista fantástico, o sea, Magariños, era un latinista fantástico. Y con él traduje en la Eneida, o sea, estuvimos un año entero traduciendo en la Eneida. Esto no sé si ahora se hace en algún sitio, o sea, pero esto es un privilegio, esto de estar un curso entero dedicado exclusivamente a Eneida. Esto te da una base, una formación tremenda, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me interesaba estudiar era filosofía pura, de manera que cuando terminé aquellos 2 años de comunes, me matriculé en filosofía pura. Y entonces ocurrió que me decepcionó mucho esa especialidad, que es la que yo quería estudiar, porque prácticamente entonces solamente se estudiaba el tomismo. Y entonces, claro, mis intereses, no es que yo no quisiera estudiar filosofía antigua, pero claro, mis intereses en aquel momento estaban también por existencialismo, en marxismo, en fin. Uno quería llegar, pero la especialidad de filosofía era la que peores condiciones tenía, con un profesorado, en fin, muy antiguo, muy conservador. Recuerdo un profesor que decía que Kant meaba fuera del tiesto. Esto es una frase de un profesor. Y entonces, con ese... y luego, claro, te hacían odiar a Santo Tomás y San Agustín, que son gente, en fin, muy interesante, ¿no? Y entonces yo, frente a aquel panorama, teniendo en cuenta que yo trabajaba de 8 a 3, o sea, que yo iba a la facultad con mucho esfuerzo, porque trabajaba de 8 a 3, llegaba a casa, comía, me tenía que poner a estudiar, luego tenía de 7 a 10 en las actividades políticas, llegaba tardísimo a casa, tenía que madrugar porque... Bueno, yo decidí que iba a dejar... y ya entonces, además, yo ya empezaba a querer escribir y necesitaba tiempo para escribir, ¿no? Ya pensaba que quizá podía ser escritor. Y entonces decidí abandonarlo, y en la coartada que utilicé para abandonarlo, porque claro, daba también pena abandonar una carrera a medias y tenía las presiones exteriores de casa, de lo importante que es una titulación, tal. Entonces yo cogí como coartada una cosa como que dejaban la facultad por rebeldía, ¿no? Fue la explicación que me di a mí mismo, ¿no? Una facultad que no te daba nada, que te daba un saber muy viejo, pues era un gesto de rebeldía. Entonces dejé la facultad, pero me impuse una tarea que seguí con mucha disciplina, y es que durante los 2 años siguientes estuve leyendo filosofía por orden. Empecé por los griegos y fui leyendo, y yo mismo me impuse un programa y estudié, en fin, una especialidad, una forma de filosofía en plan autodidacta, que la verdad es que no me fue mal. Y luego yo tuve que trabajar hice unas oposiciones porque yo me había configurado, yo había pensado que sería escritor, pero claro, mi modelo de escritor era el modelo de escritor español, que trabajas en una oficina por la mañana y escribes por la tarde, porque era impensable vivir de escribir. Entonces hice unas oposiciones a Iberia, y yo entré en Iberia, no entré en comunicación. La comunicación
llegué después, cuando ya había publicado varias novelas, porque yo entré en la económico-financiera, o sea, yo hice unas exposiciones de oficial administrativo, oficial primer administrativo, y me cayó allí en lo que llamaban económico-financiera. Yo no sabía dividir, pero bueno, allí estaba. Allí estuve unos años, pero como durante esos años yo empecé a publicar, llegó un momento en que alguien reparó en mí y dijo, ¿pero qué hace este chico que ha publicado 4 novelas en la económico-financiera? Entonces me llevaron al gabinete de prensa y allí estuve en los últimos años que trabajé en Iberia hasta el año 93, que lo dejé, y en una actividad muy enriquecedora, porque una empresa como Iberia, que es una empresa gigantesca, observada a vista de pájaro, pues como te permite observar el gabinete de prensa, pues aprendes mucho de todo, ¿no? Es una empresa que era el mayor restaurante de España, el mayor parque móvil de España. A mí me gustaba mucho la actividad del gabinete de prensa. Luego fui el encargado de llevar una revista, en fin. Y la verdad es que yo dejé Iberia porque hubo un momento en que no tenía más remedio que elegir, porque tenía mucha actividad ya en los periódicos y demanda para conferencias, y no me apetecía dejar Iberia, pero no tuve más remedio, ¿no? Pensé que quedarse en Iberia frente a esa alternativa era elegir no crecer, ¿no? Porque claro, Iberia era una especie de madre protectora, tenías esto del sueldo fijo que nosotros no teníamos inyectado en vena, la gente de mi generación. Y bueno, pues en el caso es que en el año 93 ya lo dejé para dedicarme solo a escribir. Bien, pues si entramos ya en el diálogo sobre lo que podrían ser las constantes o las preocupaciones centrales de tu práctica, de tu entendimiento de la literatura, una pregunta obligada por la que tu escritura ha sido celebrada y aplaudida por el público y por los críticos es la capacidad para jugar con la frontera entre la realidad y la ficción, por supuesto, o básicamente con la ficción, que dentro de sí ya lleva esa frontera. Recuerdo, dentro de ese juego que lo permea todo, la importancia que tienen los objetos y la extrañeza que causa en tus textos, tanto cortos como más largos, la presencia misteriosa de los objetos. De hecho, hay uno de tus libros que se titula Los objetos nos llaman, ¿no? También tengo la sensación, y corrígeme o me gustaría oírte profundizar en ello, que ese lema que encontramos también en tus últimos libros de la importancia de lo invisible en lo visible y del peso que tiene la irrealidad dentro de la realidad, podría considerarse también otro de los núcleos de tus búsquedas, ¿no? Y de tu entendimiento de la literatura. Pues sí, porque yo siempre he pensado, o con los años, no es que siempre, esto es una frase hecha, siempre he pensado, es mentira, ¿no? Poco a poco he ido descubriendo que realmente en la vida de las personas tiene más importancia en lo que no se ve que en lo que se ve, o tiene más importancia en lo irreal que en lo real, tiene más importancia en los sueños que en la vigilia, y tiene más importancia en lo que imaginamos que en lo que hacemos, ¿no? En cierto modo, lo que hacemos es producto de lo que imaginamos. Yo cuento a propósito de esto, y está en uno de estos libros, a propósito del peso de lo irreal en nuestras vidas, suelo contar una anécdota de infancia, y es que yo tenía un compañero del colegio en este barrio del que he hablado antes. Tenía un compañero del colegio que su padre trabajaba en la ferretería del barrio. Entonces las ferreterías tenían mucha importancia. En todos los barrios había una ferretería y los escaparates de las ferreterías eran fantásticos. Pues tenían algo que ver con los escaparates de las ortopedias. Y allí teníamos una ferretería estupenda. Y el padre de uno de mis compañeros trabajaba allí. Y un día este chico me confesó, en plan muy secreto,
era un secreto que no podía salir de mí, en fin. Me confesó que su padre, que realmente no era ferretero, que esa era la apariencia que tenía, pero que en realidad era agente de la Interpol. Y que la ferretería era la tapadera para ejercer sus actividades de agente de la Interpol, ¿no? Claro, a estas edades pues te crees todo, y este chico tenía mucho poder de convicción, pues yo me lo tragué. Y recuerdo porque mi padre me mandaba mucho a la ferretería, como tenía un taller, pues me mandaba, vete a comprar esto, tornillos o lo que sea. Y yo, con el respeto que miraba a aquel hombre, que iba con un guardapolvo gris, despachando, pero yo me miraba con un respeto tremendo, ¿no? Y luego ya pues nos fuimos haciendo mayores y este asunto pues nunca volvimos a hablar. Yo a veces me acordaba, pero nunca le dije, oye, tío, ¿por qué me metiste a aquella tronga, no? Pero ya estaba yo escribiendo, no sé si fue en orden alfabético, donde tenía este asunto de hoy real, tenía mucho peso. Y entonces localicé a este chico, a este amigo mío, y lo invité a comer. Y entonces le dije, para preguntarle, le dije, oye, ¿te acuerdas de esta historia? Sí, sí, sí. Digo, y vamos a ver, tú de estos dos padres que has tenido, tú has tenido dos padres, uno inventado, que era agente de la Interpol, y otro real, que trabajaba en la ferretería. ¿Cuál ha sido el más importante para ti? Y él dijo, en la Interpol, sin duda alguna. Él fue el que me dio los mejores consejos de mi vida. ¿Ya? Y dije, qué curioso, ¿no? Que el padre irreal fuera el padre más importante que el real. Pero es que además me dijo una cosa que tenía gracia, es que me dijo que cuando su padre estaba muriendo, ya al borde de la muerte, pues el chico este tuvo un arranque sentimental y me dijo, papá, tú para mí no has sido un ferretero, has sido un agente de la Interpol. Y entonces dice que el padre abrió los ojos y me dijo, pues ¿sabes que algo había notado yo? O sea que no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada. Y entonces esta es una de las constantes, efectivamente, de mi literatura, la relación entre la apariencia y la realidad, lo real y lo irreal. Yo voy a veces a dar charlas a institutos o a colegios y les hablo de esto precisamente a los chicos, a los adolescentes, porque a mí me sorprende mucho que cualquier crío de 14 o 15 años te puede hablar de su propio cuerpo con cierta exactitud y te puede decir que tiene un aparato digestivo y un aparato circulatorio y un aparato urinario y tal. Y te lo puede decir porque tiene una asignatura donde eso se estudia, ¿no? Pero entonces yo les pregunto, yo les hablo de nuestra capacidad para imaginar y les hago ver que nos pasamos el día imaginando, fantaseando, ¿no? Que esto es una cosa que, en fin, todo el mundo lo sabe. Nosotros vamos en el metro, en el autobús, y estamos fantaseando, ¿no? Y claro, ellos se dan cuenta que fantasean más de lo que mean, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, el aparato urinario pues está muy bien estudiado. Pero el aparato imaginario, digo, yo vamos a llamar a esta capacidad, digo yo, vamos a llamarla el aparato imaginario por entenderlo. O sea, es muy feo, yo creo que es una expresión fea, pero por entenderlo. Digo, este aparato lo estudiáis y se quedan asombrados, ¿no? Digo, pues no, efectivamente no estudiar. Y claro, el hecho de no estudiar ese aparato produce, en fin, distorsiones. En primer lugar, porque se conserva como un secreto, porque nadie empieza una conversación diciendo, fíjate en lo que se me ha ocurrido. La gente sí se empiezan conversaciones diciendo, fíjate en lo que me ha ocurrido. Pues venía a la oficina y se me ha pinchado el coche, o me ha parado un guardia, me han puesto una... Pero nadie empieza una conversación diciendo, fíjate en lo que se me ha ocurrido.
se me ha ocurrido que llegaba a casa y encontraba a mi marido tumbado en el pasillo, muerto, con una bolsa de plástico atada alrededor del cuello. Una fantasía que seguramente tienen muchas mujeres todos los días. Pues nadie empieza... Y entonces yo les hago ver, claro, que ese aparato, joder, pues conviene conocerlo también, ¿no? Conviene conocerlo por aquello de lleva cuidado con lo que deseas en la juventud, porque no lo tendrás en la edad madura, ¿no? Y les hago ver esto, les hago ver cómo en hurtar, cómo estamos hechos en cierto modo de palabras y les cuento una anécdota de una película, una anécdota que a mí me gusta mucho, de una película que se llamaba Neo, yo no pronuncio muy mal, porque no pronuncio la N de Lisboa, la letra N no la pronuncio, pero bueno, es Neo, ¿no? Es una película bellísima de un director de cine canadiense que murió en un accidente de avión hace 4 o 5 años. Y la anécdota es la siguiente, en esta película se ve una clase de inglés, porque los alumnos son en área francófona y son lenguas en francés. Y entonces van a clase de inglés, ¿no? Y entonces el profesor de inglés ha dibujado en la pizarra un esquema corporal de un niño al que llama Johnny. Y con un puntero, todos los días, va señalando las distintas partes del cuerpo de Johnny y los niños de la clase van repitiendo en inglés esas partes, pues van diciendo los ojos de Johnny, la cabeza de Johnny, la boca de Johnny, la nariz de Johnny, todo esto en inglés naturalmente, ¿no? Y el protagonista de la película es uno de estos niños que van a clase todos los días. Y todos los días se va muy excitado a clase a ver si ese día mencionan la polla de Johnny. Porque el profesor pasa por todo el cuerpo de Johnny, pero nunca la polla la evita y nunca pasan por ahí. Y claro, este es un chico que está en una edad en la que la parte más importante de su cuerpo es esa, ¿no? Y entonces bueno, pues pasan los días y jamás se menciona la polla de Johnny. Y entonces el niño crece creyendo que los ingleses no tienen polla. Y esto que parece un disparate del niño, en realidad es un disparate del sistema. Claro, el niño, al contrario, el niño hace un ejercicio de racionalización de esa ausencia tremendo, ¿no? Y esto pues tiene que ver también pues eso con que cuando nos hurtan zonas de la realidad, pues nosotros nos buscamos en un modo de eso, pero claro, ahí se producen distorsiones enormes, ¿no? En fin, la idea, en última instancia, que uno tiene es que la realidad aparente está manejada por un motor que está muy lejos, que en cierto modo todos vivimos la vida del show de Truman, ¿no? Y que no sabemos qué es lo que hay al otro lado del decorado. Y escribir, en cierto modo, consiste en hacer agujeros en el decorado y asomarse al otro lado, asomarse a un motor a ver qué es lo que hay, ¿no? Y esto genera pues una tensión constante entre lo que se ve y lo que funciona, en definitiva entre el subconsciente y el consciente, ¿no? Porque quizá ese motor invisible del que hablamos es el subconsciente. Y en efecto, pues toda mi literatura está recorrida por esta idea, y por eso aparece tanto también la idea del doble, del otro, porque es la preocupación con la que yo me moriré seguramente, ¿no? O sea, por cierto que y luego espero tener un momento para poder hablar de literatura y periodismo. Entre los numerosos premios que ha recibido Millás está el premio de periodismo Mariano Cavia por un artículo que se titulaba Lo Real, precisamente. Sí. Yo creo que ese premio y ese artículo que os recomiendo
Trataba de una chica que se había tomado una pastilla de Viagra y había tenido una erección fantasmal. Claro. Y Dolorosísima. Dolorosísima, sí. Y un fenómeno científico a posteriori, claro. Pero estas últimas cosas que están saliendo, relacionadas con lo grotesco y con el humor y la filosofía del cuerpo que hay también en tu literatura, me llevan a una pregunta que es una pequeña concesión también a la historia de la literatura y a la biblioteca del autor. Yo siempre he creído que tu literatura, y no sé si estás de acuerdo o no, entronca perfectamente con lo que, y aquí he traído un libro de uno de nuestros santos patrones, que es el señor Mikhail Bakhtin, llamaba la literatura del humor carnavalesco. Es decir, una tradición que atraviesa textos clásicos de la literatura latina y griega hasta llegar, según Bakhtin, a las cumbres que representan el Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, por supuesto Cervantes, a El viaje a la luna de Cyrano de Bergerac, cierta picaresca, Dostoyevsky, y te tendría que preguntar después de leer esta última novela, y por supuesto el mundo, esa perspectiva del semisótano, las perspectivas imposibles, increíbles, distorsionadas, ¿no?, que uno ve en Memorias del hombre del subsuelo, ¿no?, que seguramente sería en algún momento una lectura importante para ti. Kafka, que mencionaba Ana al principio, y su metamorfosis, Joyce, Canetti, Francisco Ayala, hasta llegar quizás a Rushdie, Kuntera, Goitisolo, Saramago o incluso ya el propio Vilamata. ¿Tú te reconocerías en esa estirpe y en ese influjo que géneros como el de la menipea, las sátiras, las parodias, en esa biblioteca, tú crees que, o en esos autores, ha habido en tu vida del lector también? Sí, sin duda. Pascal, es una lista muy corta, porque ya a mi edad pues se han leído mucho inevitablemente, ¿no? Y sí, yo ahí, bueno, por supuesto, toda la literatura de primer tercio del siglo XIX y del primer tercio del siglo ha sido muy importante, porque yo tuve, durante unos años tuve una formación, digamos, muy académica, y por lo tanto en donde la cronología se respetaba mucho. Luego a mí la cronología se me rompió y empecé a ser un lector más desordenado. Pero yo ahí incluiría todo lo que yo llamo la literatura del insecto, ¿no?, que está por escribir, que es una historia de la literatura que está por escribir, que es la historia de las obras maestras de corto y medio aliento, ¿no? Ahí, por supuesto, una de las cumbres es Kafka, sobre todo para mí la Metamorfosis, pero ahí está Melville también, en fin, ahí, y pues, está Rufo, en fin, hay tantos autores, el propio Borges, y esta historia es curioso porque esta historia de la literatura, que además nos podemos remontar a los griegos y a los latinos, está por escribir, porque generalmente los preceptistas o los historiadores de la literatura siempre han pensado que una literatura nacional no es lo suficientemente importante hasta que no tiene una obra grande. Y cuando digo grande, lo digo en los dos sentidos, en el sentido de muy buena, pero muy gorda, ¿no? Y se desprecia la obra menor, y por eso o se trata como un apéndice de la novela, el cuento y la novela corta se tratan como un apéndice de la novela, y entonces por eso digo que esa historia de la literatura está por escribir. A mí, por ejemplo, yo qué sé, Baden-Powell escribiente para mí fue cuando la leí me quedé absolutamente deslumbrado, y cada vez que la leo me quedo deslumbrado. ¿Cómo lo ha hecho?, me pregunto, ¿no? Estas obras son importantísimas en mi formación. Bueno, no me vendría ahora, pero quiero decir que para mí ha sido muy importante esa obra de medio aliento,
que no está en la historia de la literatura, que está por escribir, ¿no? Pero también me reconozco en la tradición en la que tú has hablado. Y enlazando con los cuentos y con el recorrido corto tan fundamental para ti, que reivindicas también, habría que enlazar, aunque sea brevemente, por la experiencia en la frontera entre el periodismo y la escritura literaria, ¿no? Tú eres un escritor de cuentos, de relatos cortos, y pasas por ser el inventor de un género literario, cosa que no todas las veces sucede en la literatura del siglo XX o transición al XXI, ¿no? Que realmente, desde el punto de vista crítico, se considere que hay un género nuevo que está a medio camino, ¿no?, entre la ficción y el relato de hechos, que se publica en periódicos, que luego pasa a los libros, que es el llamado articuento. Me gustaría que reflexionaras un poco también sobre esa frontera y qué significa ese binomio periodismo-literatura en tu obra, en tu experiencia. Bueno, quería citar entre los insectos que decía antes, el lazarillo de Tormes, por ejemplo, que es un insecto perfecto, y algunas de las novelas ejemplares de Cervantes, el licenciado Virguera, por ejemplo, que es una cosa prodigiosa y tan moderna, ¿no? Tan moderna porque nos cuenta la historia de un psicótico cuando todavía esta palabra no existía, ¿no? En cuanto al periodismo, bueno, en literatura, yo la verdad es que reniego de esa frontera, yo creo que esa frontera no existe. Hombre, que naturalmente todo el mundo sabe que no es lo mismo ponerse a escribir un artículo que una novela, porque psicológicamente la actitud es distinta, ¿no? Pero finalmente una crónica periodística es un relato. Y entonces, ¿con qué cuenta el periodista cuando va a hacer una crónica? Pues con los mismos recursos que cuenta el escritor, con los recursos que le proporciona su lengua, con los recursos retóricos que le proporciona su lengua. Por lo tanto, yo esa frontera, con toda franqueza, no la veo, y mucho menos en los géneros en los que yo he trabajado, que ha sido en reportaje y la columna, ¿no? En reportaje, finalmente, un buen reportaje es un buen cuento. No, y no es más. Lo único que los materiales con los que trabajas y que tienes que ordenar y asociar, en lugar de inventártelos, vienen de la realidad. Tú en un reportaje no te puedes inventar que un señor llevaba bigote si no llevaba bigote. Pero en definitiva, tú lo único que tienes unos materiales ahí que en lugar de salir de tu cabeza, salen de la realidad, y tienes que, relato viene de relación, tienes que relacionarlos. Tienes que construirlos a la manera que construyes un cuento. La única diferencia es que en el reportaje todo lo que escribes sucedió. Pero el modo de seleccionar y articular los materiales es idéntico al modo en que los seleccionas. Luego, la columna, bueno, a mí me gusta mucho que me digan que he inventado un género, que es el articuento. Yo creo que yo no inventé el género, yo creo que inventé la palabra. Y la inventé también un poco a regañadientes, porque cuando iba a la primera selección de articuentos que hice fue esta, precisamente, luego vinieron otras. Y entonces cuando ya tenía la selección hecha y yo estaba dándole vueltas al título, cómo titulamos esto, y a mí se me ocurrió en algún momento la palabra articuento, porque estos textos son un híbrido entre artículo y cuento, pero la palabra me parecía tan fea y que dije, no, esto no. Pero hablando con la editora por teléfono un día, me dice, oye, tenemos que pensar ya en el título. Y digo, ya, pero no doy con él. Digo, se me ha ocurrido una palabra horrible, que es articuento. Y me dijo, es maravillosa. Y bueno, y así salió. Y hemos tenido la fortuna de que la palabra en alguna medida se han lexicalizado. No está en el diccionario de la RAE, pero sí se utiliza ya como una palabra de uso común para definir. Y en articuento, pues es como digo, un híbrido entre el artículo y el cuento, que se refiere más a cosas, a historias de la vida cotidiana, pero observadas desde una perspectiva diferente a la que solemos observarla, ¿no? No hace mucho estaba yo en Galicia
y me estaba haciendo una entrevista un periodista gallego para un periódico gallego. Y recuerdo que el hombre me decía con cierta carga de agresividad, me decía, es que usted entra una mosca por una ventana y ya tiene resuelta la columna, ¿no? Y yo, bueno, y yo creo que aludía a una historia que conté yo en una columna, pero que es una historia absolutamente fantástica, ¿no? Fantástica en todos los sentidos. Y fue la siguiente. Yo estaba escribiendo en casa a media mañana y de repente me entraron unas ganas enormes de tomarme una cerveza. Cosa muy rara porque yo no bebo hasta la hora de la comida y a media mañana es que ni se me ocurre tomarme una cerveza. O sea, es que ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí seguía la cerveza, como uno de estos anuncios que abre y sale un niño. Y yo intenté seguir escribiendo, pero llegó un momento en que ya la tortura de la cerveza era tal, digo, mira, acabo antes yendo a la nevera y tomándome una cerveza y estaba yo solo en casa, además. Y entonces fui a la cocina y al abrir la nevera salió una mosca de la nevera. ¿Sí? Y yo me quedé asombrado, claro, porque pensé, pero bueno, ¿cómo habrá conseguido esta mosca conectarse con mi cerebro y hacerme creer que tenía ganas de beber una cerveza para salir de aquí? Claro, porque si no se habría muerto. O sea, si yo no voy a... Una vez que la mosca salió, yo ya a la cerveza no me apeteció beber una cerveza, porque claro, estaba claro que el destino de esa idea obsesiva era que la mosca se salvara, ¿no? Y bueno, pues esto es un articuento, ¿no? Es un texto que a veces empieza como un artículo y termina como un cuento, o al revés, y que sorprenden al que lo escribe. Y claro, si sorprenden al que lo escribe, cabe suponer que sorprenderán también al lector. Y de hecho me sorprenden, porque yo en los periódicos he practicado mucho este género y nunca en los periódicos me han dicho nada, nunca me han llamado la atención, o sea que debe haber funcionado. Y además tiene otra contrapartida interesante, y es que yo en los periódicos he experimentado mucho con este tipo de textos. Curiosamente, en las fotos, por ejemplo, ¿no? Pero curiosamente, el periódico es un medio de comunicación de masas y, por lo tanto, su vocación debe ser llegar al máximo número de gente posible. Se podría decir que no es un territorio para la experimentación, y sin embargo yo he experimentado mucho en los periódicos, tanto en los textos cortos como en los reportajes. Yo considero que los reportajes que he escrito, que están reunidos en un volumen que se llama Vidas al límite, tienen tanta importancia en mi biografía literaria como mis novelas. Y de esos reportajes nació, me enseñaba Domingo, un reportaje largo, que es un libro, que es que a mí me gustó mucho escribir, que es el caso de Nevenka Fernández, que fue una concejala del PP en Ponferrada, que sufrió un episodio de acoso por parte de su alcalde, y bueno, y allí se montó una historia hace años muy interesante, y yo me interesé por... Esta historia era muy interesante porque yo lo había seguido de un modo, digamos, lateral. No había prestado mucha atención cuando la historia de Nevenka Fernández, ¿no? Pero un día, ya cuando empezaron los juicios, cuando ella denunció, yo me di cuenta de una cosa, ¿no? Y es que, porque la vi por televisión, y me di cuenta de que ella había sufrido un proceso parecido, en otro grado, al que sufrió el personaje que encarnaba Jack Lemmon en una película
de hace unos años que se llama Missing, desaparecido, que trataba de un norteamericano cuyo hijo había desaparecido en el Chile de Pinochet. Y este hombre, el padre, decide viajar a Chile para averiguar qué ha sido de su hijo, que naturalmente lo habían asesinado. Y este es un hombre muy conservador y era muy partidario de Pinochet. De manera que cuando la gente le dice, pero bueno, ¿cómo vas a ir allí? Él dice, bueno, pero si esta gente son de los míos, ¿no? ¿Cómo? Y entonces, bueno, él viaja a Chile y empieza a ir de ministerio en ministerio, de ventanilla en ventanilla, y va sufriendo una transformación moral a medida de que ve cómo eran los suyos, ¿no? Y se extraña de haber sido uno de ellos, ¿no? Y entonces, de manera que cuando termina la película, que estaba basada en un hecho real, este hombre se ha convertido en otro, ¿no? Nevenka Fernández, por lo que yo la escuché, le pasaba esto, ¿no? Ella decía, ¿cómo he podido yo ser de ellos? ¿Cómo he podido pertenecer a este grupo social, ¿no? Y se había transformado en otra. Y a mí esto fue lo que me interesó, ¿no? Y entonces fue muy difícil porque ella no dio ninguna entrevista, no dio ninguna entrevista, desapareció. Pero yo conecté con su abogado, le conté un poco la idea, nos vimos un día y ella dijo, adelante. Y entonces escribí, con ayuda de ella me contó la historia y yo la transcribí. Este libro que es un gran reportaje, ¿no? Y lo interesante de este libro, desde mi punto de vista, es ese proceso de extrañamiento que va sufriendo ella respecto a la realidad en la que ha vivido, que es muy semejante al proceso de extrañamiento que tiene que vivir un escritor frente a la realidad en general para poder escribir de la realidad desfamiliarizándonos. Es decir, que la obligación del escritor es desfamiliarizar, convertir en extraño lo que parece que es normal, lo que es cotidiano, ¿no? Y la cita del caso de Nevenka Fernández me lleva a una ya de las últimas preguntas para ir cerrando la entrevista y abrir el diálogo al público, que tiene que ver con otra de las constantes y de las características de tu trabajo y de tu trayectoria, que es la voluntad y la disponibilidad para tomar la palabra públicamente. Tú no solamente has escrito en medios de comunicación, sino que has tenido una presencia en radio, sobre lo que podríamos hablar también, muy amplia, en programas de la cadena SER, con Yema, etc. Y yo recordaba, a propósito de esta pregunta, que tiene que ver con la voz del escritor, entre comillas hablaríamos de esa palabra tan polémica siempre, de esa etiqueta del intelectual. Pero yo recordaba algo que en esta misma mesa, hace justo un año, decía Claudio Magris, cuando protestaba y decía, nunca he comprendido por qué cultivar ciertas disciplinas como escribir nos da a priori una garantía de juicio crítico libre más que otras. ¿Por qué yo tengo que decir esa verdad en alto y en público más que un abogado, que un médico, que un jurista o que un zapatero? La pregunta sería, tú no dejas de hacerlo, pero claro, si piensas en los demás o en cómo animarnos a los demás también, ¿cómo se puede seguir elevando esa voz en mitad del ruido? Tienes tu semáforo, tienes distintas plataformas, en un momento en que parece que el ruido de la publicidad, el ruido del espectáculo y el ruido de la relatividad absoluta en muchos valores y en la vida política a la que tú estás muy atento y que ahora mismo estamos muchos muy deprimidos por lo que estamos viendo y lo que está pasando. ¿Cómo seguir enunciando y seguir hablando? ¿Cómo seguir encontrando esa tranquilidad para poder seguir dando esa voz y esa palabra? Bueno, yo creo que primero poniéndote límites, porque efectivamente un escritor, un novelista no es un intelectual. El intelectual manipula ideas, mientras que el novelista manipula obsesiones. Entonces, el novelista tiene límites que no tiene el intelectual a la hora de opinar o de hablar de ciertas cosas. Yo sé que tengo límites y en esos límites
no me aventuro. Ahora bien, como figura pública, pues no puedes permanecer ajeno a determinados debates, incluso tienes la obligación de entrar en ellos, ¿no? Porque es una obligación moral, no puedes decir, no, yo, en fin, mi límite solamente es que hablo de gramática y de figuras retóricas, y de ahí no, pues hombre, no. Si la gente está esperando también de las figuras públicas, pues que opinen respecto a lo que pasa, pero ya digo, siempre poniendo límites, porque hay cosas de las que no tenemos idea, pero hay otras cosas en las que sí puedes opinar, un poco como cualquier ciudadano medianamente informado, ¿no? Y ese es el territorio en el que yo me quedo. Pero, desde luego, yo no considero que hay escritores, novelistas, que además de novelistas son intelectuales. No abundan, pero hay gente con ese doble perfil, pero desde luego no es mi caso. Y la última pregunta, antes de abrir el diálogo, es un poco quizás tópica, pero también sintomática. Hemos hablado de literatura, de actualidad, y es el 26 de abril. El 23 de abril se celebra o se ha celebrado en nuestro país en el centenario de la muerte de Cervantes. Cervantes seguramente también es un vivero importante para ti, como síntoma del estado de la cultura de este país. ¿Qué impresión te han causado? Quiero decir, en mi opinión, no sé si estás de acuerdo, la pobreza con la que este centenario ha reivindicado a Cervantes si comparamos, por ejemplo, con lo que los ingleses han sido capaces de hacer con Shakespeare, etcétera, etcétera. Sí, una pregunta un poco... No, la verdad es que es un desastre. Yo no me he enterado muy bien de lo que han hecho porque realmente no se ha hecho nada. El otro día se hizo una patochada en el Congreso, a mí lo que vi no me gustó. Pero bueno, esto tiene que ver con la importancia que se le da a la cultura en un país, ¿no? Yo creo que ahora mismo la gente es producto, en general, o somos productos de la cultura televisiva, ¿no? De la cultura y de la peor cultura televisiva, y que no hay y eso es inevitable, pero lo que debería haber es un contrapeso, ¿no? A esa cultura que lo invade todo. Y yo creo que ese contrapeso no existe. O sea que cada vez somos más incultos en el sentido más profundo del término, entre otras cosas porque las humanidades están cada vez más castigadas, y siempre que se reforma, hay una reforma de los planes de estudios, pues siempre pagan el pato las humanidades. Claro, eso va generando un empobrecimiento. Mirad, los lectores históricamente siempre han sido pocos. O sea, nunca en una sociedad ha leído el 80% de la gente, ni el 70% de la gente. Los lectores han sido pocos, pero han formado siempre esto que los sociólogos llaman una masa crítica. Una masa crítica, ¿no? La masa crítica, si no estoy equivocado, es la cantidad de gente que hace falta para que suceda algo, ¿no? Entonces, muy poca gente ha leído a Cervantes, o ha leído a Dante, o ha leído a Petrarca, pero la gente que lo ha leído componía la masa crítica precisa para transmitir los valores de lo que leía a la sociedad en la que vivía. Entonces, muy poca gente ha leído Don Quijote, pero estamos impregnados de Don Quijote. Los modelos amorosos nuestros actuales seguramente proceden de la poesía amorosa italiana del siglo XIII. Es decir, que siempre ha habido eso, siempre ha habido la capacidad de que los que leían transmitían a la sociedad en la que vivían los valores de esa lectura. El problema sería que la masa crítica se redujera hasta el punto de que ya no fuera capaz de transmitir esos valores. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Que la masa crítica se está reduciendo mucho, entre otras cosas porque los estudios de humanidades cada vez están menos valorados. Yo pienso que esto sucede en gran medida
porque nos hemos instalado en un mundo donde solamente existe aquello que se puede cuantificar, ¿no? De manera que si yo no sé dividir y aprendo a dividir hoy, me voy a la cama y puedo decir, hoy sé una cosa más que no sabía ayer, sé dividir. Yo creo que si uno no ha leído Madame Bovary y no lee hoy, en el supuesto que le diera tiempo a leerlo en un día, cuando se va a la cama es más sabio que el día anterior. Pero la sabiduría que le ha proporcionado esa lectura no se puede cuantificar. ¿Cómo cuantificas lo sabio que te ha hecho leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky? Es incuantificable. Y como es incuantificable, los poderes públicos dicen, pues pero ¿esto para qué sirve? Porque además lo dicen así. Dicen, ¿esto para qué sirve? Si esto no... Y eso está llevando a un tipo de cultura en el que ya en el instituto, en el colegio, cuando llega el momento de decidir si coger humanidades o ciencias, ya los orientadores ya te dicen, no, humanidades no, primero porque va a haber muy poca gente y si no hay un número suficiente no, pero es que además esto, lo típico de no tiene salidas, ya van desviando a la gente, ya van desanimando a la gente de coger humanidades. Si tú vas a casa y le dices a tu padre que coges humanidades, le das un disgusto tremendo. Yo suelo contar, esto es un error, grande por el tipo de cultura que está, pero también en otro sentido. Yo suelo contar que hace unos años apareció en un periódico un anuncio de la Comunidad de Madrid en el que se convocaba unas plazas para 4 telefonistas. Y para 4 telefonistas se presentaron 70.000 personas. 70.000 personas. Se pueden ustedes imaginar, entre las que había titulados, gente con idiomas, porque esto fue ya cuando empezaba la crisis. Entonces, claro, yo pensé, ostras, pues es más difícil ser astronauta que telefonista en la Comunidad de Madrid, porque seguro que convocan plazas para astronautas y no se presentan 70.000 personas. Y dándole vueltas a esto pensé, coño, todo ha cambiado de un modo increíble, ¿no? Porque ahora en las carreras tradicionalmente que tradicionalmente te garantizaban un puesto de trabajo y una buena vida, están a la baja. Ahora un arquitecto, un ingeniero, incluso un médico, pues están subempleados o no encuentran trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, si una persona tiene imaginación y sabe escribir, pues hay una demanda enorme para guionistas de televisión, para guionistas de radio, para animadores socioculturales, y todo esto, claro, lo puede hacer alguien que tenga una formación en humanidades. De manera que la cosa cambia hasta un punto de que cuando yo era pequeño, si le decías a tu padre, papá, quiero ser escritor, lo normal es que te diera una torta. Si era un padre tolerante, además de la torta te daba un consejo. Te decía, bueno, hijo, haz una oposición a correos, trabaja por la mañana en correos y luego si tiene vocación, por la tarde escribe, ¿no? Esto era cuando yo... Ahora, si te llega un hijo y te dice, papá, yo quiero ser telefonista de la Comunidad de Madrid, me tienes que dar una torta y luego me puedes dar un consejo. Y dices, bueno, hijo, hazte escritor y si tienes vocación, luego yo te compro una centralita y por las tardes te las pasas cambiando la clavija, claro. Porque yo gané el premio Planeta hace unos años, que son 600.000 euros, que es una cantidad de dinero que para ganar a de telefonista tienes que vivir 7 vidas. Claro. Esto, y estadísticamente es más fácil ganar el Planeta, porque se presentan como 500 personas cada año, que ser telefonista en la Comunidad de Madrid, que se presentaron 70.000, ¿no? Es decir, que también esta especie de prejuicio contra las humanidades, aparte de que hace un daño a la sociedad, un daño global a la sociedad enorme, porque nos embrutece, porque se disminuye la masa crítica, porque nos hace más ciegos, más sordos, más torpes, más opacos, ¿no?
Aparte de eso, es que en lo individual tampoco se cumple esto de que dicen de que si estudias arquitectura, yo conozco ahora cantidad de arquitectos que están pasando moradas. Y no me resisto a terminar porque al hacerte la última, de verdad ahora sí, pregunta en relación directa con todo esto, es una pregunta comprometida en el mejor sentido de la palabra. Has hablado de humanidades, de educación, está con nosotros nuestra rectora Pilar Aranda y nuestro decano. En esta coyuntura de crisis, y creo que la universidad es el espejo de lo mejor y de lo peor al final de la sociedad, ¿cuál sería para ti o cómo definirías tú la misión de nuestra misión aquí como institución en la universidad? ¿O cómo ves? ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre ese papel en este momento? Hombre, es de estas de las cosas en las que yo tengo límites, ¿no? No, yo no soy capaz de decir, yo sé que, hombre, yo creo que hay que formar a la gente, y formar a la gente, pues es formar en un sentido muy amplio, ¿no? Pero no me atrevería a dar la fórmula ni a decir cómo, pero sí sé que la universidad es un lugar donde la gente tiene que salir formada. Ya tiene que venir formada del bachillerato, ¿no? Ya tiene, pero en fin, no me atrevería a ir mucho más allá, ¿no? La importancia de los límites en la literatura y en todo. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por la entrevista. Y ahora vamos a abrir el diálogo unos minutos, si te parece bien y os parece bien al público, ¿no? Gracias. 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 Sí. Sí, el micrófono está aquí abajo, pues creo que por ahí arriba, en el pasillo. Creo que se me escucha sin micrófono. Sí. Muchas gracias por este rato tan agradable que nos ha hecho pasar. Y enlazando un poco con lo último que has dicho, que me parece una necesidad imperiosa, generar una masa crítica menos embrutecida en un mundo tan ruidoso y convulso como estamos viviendo a todos los niveles, políticos, sociales, educativos, etcétera, etcétera. Yo creo que tú eres fundamentalmente, y perdona que me atreva sin ser crítico literario, ¿no?, un irónico inteligente. Es decir, tú cultivas magistralmente la ironía inteligente, ¿no? Entonces, planteando esa necesidad de una masa crítica menos embrutecida, ¿qué papel puede tener la ironía inteligente y culta en un mundo de la tragicomedia o el esperpento que estamos viviendo? Es decir, ¿tú crees que hay una posibilidad de capacidad transformadora en la ironía inteligente ante procesos tan embrutecidos? Bueno, la ironía es un recurso literario, es uno más, no es el único, y lo que pasa es que es un recurso que a mí me gusta mucho porque la ironía te permite acercarte a aquellos asuntos más tremendos de un modo que no produzca rechazo, ni en ti ni luego en el lector. Y también es un modo de descubrir la trampa. Yo creo que la ironía es un modo de descubrir la trampa de la realidad. Las cosas que nos hacen gracia es porque descubren las contradicciones, ¿no? Yo siempre pienso que cuando me hablan de esto, por ejemplo, en Woody Allen, que Woody Allen es un director de cine que se ha acercado a todos los asuntos más graves del ser humano, a todo lo más grave del ser humano, la muerte, la enfermedad, el amor, en fin, todo, pero lo ha hecho precisamente desde una mirada irónica que permite, por un lado, acercarte para caer en la trampa y de otro, descubrir la trampa, ¿no? Yo creo que la realidad, como decía antes, pues es una trampa. Y entonces a mí me gusta mucho el pensamiento paradójico. Fui un gran lector de Chesterton en su día, precisamente, porque Chesterton tiene esta enorme habilidad en la paradoja. Y yo no creo que sea, ya digo, un recurso único, ni mucho menos, pero de nuevo es un recurso que a mí me gusta y que utilizo con frecuencia.
¿Alguna más? Bien, bueno, sí. Bien, yo lo primero darte las gracias por por este diálogo, ¿no? Y además yo creo que te voy a hacer una pregunta que creo que además has contestado simplemente con la manera en la que digamos, te has expresado y nos has contado todo esto, yo creo, pequeños relatos, en el fondo. Quería preguntarte por la parte como columnista, ¿no? Creo que antes de venir aquí hemos hablado de eso. Yo quería darte las gracias por todas esas columnas que escribes en El País, por ejemplo. Yo soy de los que un poco como el poeta Jorge Ritman, con el día que dejé de leer El País, ¿no? que cada vez me he ido más alejando un poquito de ese periódico, pero las cosas que me acercan son columnas como la tuya o viñetas como la del Roto, me siguen todavía acercando a ese periódico. Y en ese periódico publicaste allá, pues no recuerdo bien, yo creo que fue allá incluso antes de 2000, un artículo del que hemos hablado antes, que es Errores. Un artículo que además luego me di cuenta que te lo habían premiado en 2002. Y es un artículo que utilizo mucho en las clases, y de hecho se lo he mandado a mis estudiantes, que muchos de ellos estoy viendo que están por aquí, se lo he mandado. Y entonces en él empezaba diciendo que si estuviéramos hechos de harina, querríamos conocer los secretos si estuviéramos hechos de masa, los secretos de la harina, ¿no? Pero estamos hechos de palabras. Entonces hacía un alegato un poco de la importancia del lenguaje. Y decía además que si fuéramos capaces de conocer y de tener esa educación lingüística, esa capacidad lingüística, pues podríamos cambiarnos y podríamos cambiar el mundo. Básicamente hacer una relación entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Yo te quería preguntar si sigues pensando eso, si sigues pensando en ese poder de la palabra, como cambiar la realidad. También si piensas todavía que se puede cambiar la realidad, si este mundo tiene todavía esperanza. Yo creo que en ese artículo sí había esperanza. Y te decía también que creo que lo has respondido porque yo sí creo que a través de estas palabras tuyas sí has cambiado un poquito la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Pero también te lo quería preguntar si sigues pensando igual que ese artículo de hace ya tiempo. Y muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, es que lo que yo decía en ese artículo precisamente eso, si estuviéramos hechos de masa, querríamos saber cuáles son los secretos de la harina, ¿no? Y como estamos hechos de palabras, porque fundamentalmente el ser humano está hecho de palabras, pues deberíamos tener más curiosidad por los secretos de la palabra, ¿no? Y ahí hablábamos antes de entrar precisamente, ¿no? Cómo a mí me sorprende mucho que en el bachillerato una de las asignaturas que más fracaso escolar produce es la lengua, porque no entiendo porque es lo más cercano a nosotros, que nos pasamos el día hablando y cuando pensamos en palabras, por lo tanto nos pasamos el día utilizando las palabras. No entiendo cómo puede producir la lengua ese rechazo y la única explicación que tengo es que se transmite mal, ¿no? Yo he tenido durante mucho tiempo la fantasía de escribir una gramática alternativa, porque a mí la gramática me parece que es una asignatura apasionante, pero no. En fin, es un proyecto que voy de un lado posponiendo, porque es muy difícil, y de otro que voy diluyendo en mi obra, ¿no? Yo tengo una novela titulada En orden alfabético, donde hablo mucho de esto, también en La mujer loca, en la anterior novela a la que acabo de publicar, y ya digo, yo creo que hay un problema en la transmisión de la enseñanza y desde luego que quien domina las palabras, domina la realidad, eso está claro, y que el único modo de no ser esclavos es dominando las palabras. Quien domina las palabras, desde luego, nunca será esclavo, nunca será dominado, ¿no? Pero esta es una de las tareas, justamente, que decíamos que hacen las humanidades y que por lo tanto la desaparición o la disminución de las humanidades. Además esto se percibe, mira, ahora está triunfando un libro de un neurocirujano inglés que se titula Ante todo no hagas daño. Es un libro que está en las listas de los libros más vendidos
Ya. Es un libro apasionante, escrito por un neurocirujano que te abre a su mundo. Y claro, siempre que nos abren a un mundo que nosotros no conocemos, nos fascina, ¿no? Y ya si es la neurocirugía, en fin, donde hay que llevar tanto cuidado y tal. Pero cuando yo leí este libro, porque me interesan mucho todas las cosas, Domingo ha aludido a ello del cuerpo y tal, y me quedé fascinado y dije, pero qué bien escrito. Pero claro, luego vi la biografía de este hombre y había estudiado humanidades antes de estudiar medicina, ¿no? Por eso se expresaba también. Eso me interesa muchísimo los historiadores clínicos de Oliver Sacks, por ejemplo, ¿no? Pero Oliver Sacks estudió humanidades también. Es decir, que el único modo de defendernos de la palabrería, en fin, con la que nos invade todavía, es dominar la lengua, porque es que si no, nos la cuelan sin que nos demos cuenta. Ahora, tú fíjate, durante todo este tiempo se ha estado hablando de qué desastre la repetición de elecciones, repetir, qué pereza, repetir, o tal. Y los políticos en 48 horas lo han arreglado. Ya no hablan de repetir, hablan de segunda vuelta. Claro, hablan de la prórroga, como en los partidos de fútbol cuando se empata, prórroga. Y claro, si tú no tienes, te defiendes, oye, déjate de cuentos, una repetición, pero ya te van metiendo, te van cambiando, ¿no? Y para defenderte de las agresiones verbales que son diarias, que disfrazan la realidad, que yo he escrito una obra de teatro que ha representado, afortunadamente con éxito, Juan Diego durante los últimos 3 años, que se llaman Lengua Madre, que habla de esto, de todas las trampas verbales, de esto, que llegan a extremos. El crecimiento negativo, cuando se habla de crecimiento negativo, ¿no? Ticket moderador sanitario, llamaban al recetazo en Cataluña, ¿no? Claro, pues para defenderte un poco de todo esto, pues tienes que tener un mínimo de formación o estar rodeado de gente que la tenga, ¿no? Creo que había... Sí, yo quería preguntar, Juanjo, sobre tu última novela. Ahora que lo que está de moda es salir del armario, ¿qué has pretendido tú metiendo al pobre Damián en un armario y contemplar la realidad desde allí? Y la otra era que me explicaras un poco qué aspecto tiene un pene con cara de buena persona. Bueno, lo de la expresión salir del armario, que es una expresión acuñada, no tiene nada que ver con mi novela, con meterse en el armario. Quiere decir que aunque tienen las dos frases incluyen la palabra armario, no tienen... salir del armario tiene una connotación sexual que no tiene para nada entrar en el armario de mi novela. Y en cuanto a lo del pene con cara de buena persona, pues es una impresión subjetiva de uno de los personajes de la novela. Habría que preguntárselo a él. Pero en general los penes tienen cara de buena persona, si lo pensamos. Yo quería preguntarle sobre el sufrimiento del humanista. ¿Sobre? El sufrimiento del humanista, sobre cómo sufre una persona bien formada. Bueno, si se refiere a que mayores niveles de conciencia implican mayores dolores de sufrimiento, pues es cierto, pero compensa la sabiduría que se adquiere, el sufrimiento que se gana también con eso, ¿no? Yo creo que hay más sufrimiento, aunque no se advierta, en estas personas opacas, en estas personas que no tienen capacidad ninguna de reflexión sobre sí mismos o sobre lo que les rodea, ¿no? Yo creo que esa brutalidad incluye mayor sufrimiento, aunque sea un sufrimiento del que no se sea consciente,
que en sufrimiento que se supone que va incluido con el hecho de pensar, ¿no? Hola, yo quería preguntar porque siempre que he leído algo suyo me ha dado la sensación que lo que usted escribe se encuentra a medio camino entre la experiencia personal y la cantidad enorme de lecturas que tenga en los hombros. Entonces me gustaría saber qué pesa más, si la experiencia o las lecturas que tiene, y cómo gestiona esos dos campos a la vez. Bueno, todo lo que uno escribe tiene que ver con su experiencia personal, ¿no? Es decir, cuando nos preguntan sobre si un libro es muy autobiográfico o no, yo suelo decir, no es autobiográfico en la medida en que puede no serlo, porque finalmente todos nos nutrimos de nuestra propia experiencia y de la experiencia de la gente cercana, ¿no? Lo que pasa es que en el momento de escribir metamorfoseamos esa experiencia y a lo mejor lo que yo cuento, por ejemplo, en esta novela autobiográfica que citábamos en El Mundo, que citábamos antes, El Mundo, lo que yo cuento ahí con mucha frecuencia no se ciñe a la literalidad de lo que ocurrió, pero lo importante es que cuentan la sustancia de lo que ocurrió. A veces los personajes más alejados en apariencia de uno son los que mayor carga autobiográfica tienen. Flaubert decía de Madame Bovary que era él. Es decir, que en el proceso de escribir ahí hay un proceso de metamorfosis parecido al que sufre el gusano dentro del capullo, ¿no? Que se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con el gusano, que es la mariposa, ¿no? Y cuanto más oficio tiene uno, más habilidad adquiere para que esa metamorfosis sea completa. Y naturalmente de los libros leídos lo que uno aprende es cómo hacerlo, ¿no? El lector que escribe, que además de leer escribe, pues no se limita a leer, sino que mira en forro también. A mí se pregunta cómo se ha hecho esto, cómo lo ha conseguido, y naturalmente, y entonces la escritura es esa mezcla entre la propia experiencia y las fórmulas para contar esa experiencia que uno ha adquirido de las lecturas de nosotros, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Quiero hablar, tengo una duda en cuanto a uno de los aspectos que han surgido aquí en la mesa sobre las humanidades. Y creo que usted es la persona más adecuada porque, al acuñar una palabra como alpicuento debe tener exactamente este acceso de las humanidades, al público, ¿no? Y mi duda es si las humanidades, nosotros de aquí en las humanidades, no nos rendimos un poco inútiles a la sociedad. Es decir, si publico un artículo aquí en las humanidades y en la universidad, quiero publicar en Web of Science, que van a leer a lo mejor 5 o 6 personas. Y si no nos falta un poquito esto, llevar las humanidades como tal, con todos los grandes autores y las personas que han escrito, los críticos literarios, al público, más accesible al público. Y en este tema, o sea, por lo menos como tenemos hoy en día muy popular el tema de humanidades digitales, pues nosotros no tenemos medicinas digitales o derechos digitales, tenemos humanidades digitales. Eso ya significa mucho, que tenemos que esforzar un poquito más. Y este tema del cuantificable con humanidades es, si no es comparar lo incomparable, porque yo no comparo mi mecánico con mi médico. Si esto nos falta algo aquí en este discurso, ¿o no? Pues es que no sé si he entendido bien la pregunta.
¿Por qué se distribuye mucho las humanidades digitales para dar una divulgación más amplia a todo el conocimiento y menos en otras ramas, por ejemplo, la medicina, la biología? Ya, yo creo que es una cuestión muy técnica, muy académica en la que me pregunta. Pero bueno, yo creo que el gran problema que evita esa difusión, que tengo entendido que usted desearía, es precisamente esto, que vivimos en el mundo de lo cuantificable, que es lo que he dicho antes, ¿no? Y entonces, claro, pues, ¿cómo cuantificas tú la sabiduría que te proporciona? Es muy complicado en la literatura. Yo cuando doy clases de escritura, lo primero que empiezo a decir a los alumnos es que nos movemos en un territorio difícil porque ¿qué es lo específico literario? Lo literario no tiene una especificidad. Entonces tú no puedes empezar una clase diciendo en qué consiste el discurso literario. Porque si lo pudieras decir, podrías en la pizarra, el discurso literario consiste en esto, y nos tranquilizaríamos mucho. Pero no hay y nos seguiríamos y ya está, pero el discurso literario carece de especificidad. El único modo de explicarlo es por oposición a otros discursos. Por ejemplo, si oponemos el discurso literario y humanístico en general al discurso científico, lo primero que vemos es que el discurso científico es el territorio de la denotación. Tú estás leyendo un libro donde explican cómo operar a corazón abierto y no lo puede entender cada uno de un modo, porque sería un desastre. Sin embargo, el discurso literario es el discurso de la connotación, es decir, cuanto más rico sea el campo semántico que generes, cuanto mayor sea la ambigüedad, incluso más literario es, ¿no? Pues o sea, que tenemos que, para explicar qué es el discurso literario, tenemos que hacerlo por oposición a otros discursos. Por eso nos movemos en un territorio que a veces se entiende, que digan, bueno, ¿esto para qué servirá?, ¿no? Desde otro lado, y desde un mundo, insisto, en el que solamente existe aquello que se puede medir y aquello que se puede contar. Luego todo eso tiene está lleno de delirio también. Ese mundo que se puede contar y que se puede medir, gran parte de lo contable es un delirio. Yo pienso muchas veces, cuando viajo por el mundo, que siempre pues cuando vas a viajar por ahí te compras dólares, porque es una moneda universal. Y yo pienso, bueno, ¿cuántos dólares habrá en el mundo? Que evidentemente no están respaldados por nada. Están respaldados... Fíjate el delirio a dónde llega, que si me preguntas a un financiero te dice que están respaldados por la confianza. Ese es el respaldo que tienen. O sea, y un día me acuerdo haciendo un reportaje con José Mujica, el expresidente de Uruguay, me contaba yo esto, ¿no? Y me dijo, pero claro, dice, si es que el dólar es como tener un metro de goma, que según te conviene, lo estiras o lo coges, o sea, que gran parte... Claro, todo esto está lleno de contradicciones, porque inmediatamente que dice uno una cosa se tiene que... Porque yo cuando explico a los alumnos esto de que el discurso literario lo tienes que explicar por oposición al discurso científico por otra parte, pero el discurso científico admite una lectura literaria. Todos los filósofos de la ciencia, bueno, yo no tengo formación científica y por lo tanto cuando leo un libro de ciencia entiendo con suerte el 10% de lo que leo, pero me pone a 100. Me pone a 100 porque tiene una carga literaria involuntaria tremenda, ¿no? Siempre recuerdo que hace años en la Complutense, en los cursos de verano de la Complutense, hicieron una reunión donde convocaron a los 10 astrofísicos más importantes de aquel momento, ¿no? Fueron los más importantes del mundo. Y hablaban en una jerga que no entendían ni ellos. Pero consiguieron una atención mediática enorme.
Es decir, todos los días los periódicos dedicaban a ese curso 2 páginas, la televisión habría, tal, y yo fui a ver qué rayos pasaba allí y no entendía nada de lo que decían, pero utilizaban una nomenclatura fabulosa, agujeros negros, horizontes de sucesos, y entonces yo pensé, pues no sé si están hablando de ciencia, pero luego en un sitio donde se esté hablando de agujeros negros, estoy seguro que se está hablando de mí. Y yo creo que ese era el éxito en discurso científico. Hoy precisamente venía leyendo en el periódico, no sé si en La Vanguardia, un artículo que hablaba de un filósofo completamente olvidado, que es T.S. Kuhn. Kuhn, que es una lectura de juventud nuestra, en este momento sería importantísimo, porque Kuhn tiene un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde explica la noción de paradigma, muy útil en estos momentos que estamos cambiando de paradigma, ¿no? Y lo explica muy bien. Y ya digo, todo un libro de ciencia bien escrito, y por lo general están muy bien escritos porque son muy precisos, y la precisión es un valor literario, admiten una lectura literal. Fíjate tú, el principio de incertidumbre. Eso podía ser el título de una novela perfectamente, ¿no? No ya en enunciado, sino lo que cuenta, ¿no? Que la mirada del observador modifica el comportamiento del observado. Fíjate eso traído a nuestro territorio, al territorio del punto de vista en literatura, ¿no? Es decir, que no sabemos nada. Bien, muy bien. Pues tendrán que comer estos chicos. Sí, eso voy a decir al señor decano, que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señora rectora magnífica, y muchas gracias, Juan José. Bueno, ¿qué puede decir un decano a la hora de comer cuando hemos terminado este festín de palabras, reflexiones, fino humor? Bueno, pues recoger la mesa y cuando nos vayamos a apagar la luz y despedirte en nombre de todos por el banquete que nos has ofrecido. Y sin duda, vicedecana, acertamos cuando entre Cervantes y Shakespeare decidimos incluir este acto en el ciclo de intelectual y su memoria, invitando a Juan José Millás. Hemos tenido compañía de los grandes. Y ya que nos vamos, pues darte las gracias, Juan José, por tu escritura, por tu palabra. Eres un maestro en hacer cosas con palabras, y aquí se ha ido vertiendo todo ello en el diálogo y luego en el coloquio posterior. Y tienes una obra literaria impresionante, reconocida desde múltiples latitudes. Ya que nos ha dicho, sí mencionaré que entre esos reconocimientos, distintos honoris causa, por ejemplo, la Universidad de Turín, la Universidad de Oviedo, y junto a esa obra literaria, como parte de esa obra literaria impresionante, pues ya se ha mencionado esa tarea también tan destacable, tan encomiable, y que te agradecemos cada semana como columnista. Sin duda, tus columnas son de esas que salvan el país. Le podéis poner comillas a salvan y le podéis poner comillas al país. Por eso del juego de las interpretaciones, que no conflicto de interpretaciones. Eres una persona pacífica, eres un semillero de concordia civil y, bueno, un autor que con tu magnífica literatura pues también asumes ese compromiso de ciudadanía militante en mejor sentido de militante, ¿no? Por lo tanto, por todo ello, te damos las gracias y que nos sigues arrojando luz con tu obra, con tus escritos, con tus columnas, en ese conjugar la realidad y la ficción, en fin, para que esas lucecitas que necesitamos en este túnel que dicen que estamos y que no aparece salida y estamos metidos en un buen atolladero, pues en fin, esas lucecitas tuyas nos ayuden a salir, porque en esa gran literatura no eres ningún moralista, pero va una fina sensibilidad ética que nos enriquece desde tus obras. Muchas gracias, Juan José. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, yo solamente añadir una cosa. Yo soy fisióloga y desde luego en cuanto vuelva a dar clase a mi estudiante le voy a explicar el aparato imaginario. Voy a dedicar. Muchas gracias.